Y les di dos lecturas para un poco como respaldo, si bien les dije que este control es más sorpresa y es para ver cómo relacionan los temas macro, cómo enfrentan un tema medio desconocido. Y lo bueno de hacerlo así es que este tema que suena un poquito no visto en clase lo vamos a ver después y con esta práctica les va a quedar mucho más claro las explicaciones posteriores. O sea, más allá de la nota, muchachos, como le digo, esta dinámica a veces un poco va a la inversa, pero creo que con esta forma de proceder se les va a quedar bien claro los conceptos. Entonces, ahora van a dudar, van a discutir entre ustedes, hacen el solucionario, hacen el control y con el solucionario terminamos de entender un tema que es bien importante para la macro y también para las finanzas, que es este tema de los desequilibrios entre China y Estados Unidos. Por si acaso, el artículo que les di mío es de hace tiempo, cuando en los años 2006-2007 se estaba pensando que el yuan debía apreciarse. No es de ahorita, pero les ayuda por este tema de los canales de transmisión, ese diagrama que hay ahí, les ayuda a entender que hay muchos canales a través de los cuales una medida, como por ejemplo la apreciación del yuan, afecta a los mercados. Bueno, ya estamos todos, así que este es el control. Vamos a irlo leyendo. Son 3 preguntas cortas. Es un escenario totalmente hipotético, obviamente. En medio de las tensiones comerciales y la guerra tecnológica, hoy en día más es la guerra tecnológica que las tensiones comerciales del déficit, sino ahora es más quién va a tener el predominio de este sector en el mundo. Creo que puede ser una clase especial sobre eso, aunque escapa un poco a la estructura del seminario. Ya, en medio de estas tensiones comerciales se especula que Estados Unidos podría incluir a China dentro de los países que manipula su moneda. ¿Qué hace Estados Unidos 2 veces al año? Evalúa cómo van los países, si están, esto se lo atribuyó Reagan en los años 80, de Estados Unidos juzga a los países si están manipulando su moneda o no. La manipulación cambiaria significa el Banco Central u otro organismo, normalmente es el Banco Central, mantiene su moneda débil y con ello favorece una mejora en la balanza comercial. ¿Qué significa? ¿Cómo haría un banco central para mantener su moneda débil? ¿Qué estaría haciendo? Un poco para irles introduciendo al tópico y desarrollen con más claridad su problema. ¿Cómo haría un banco central? Así es, Ana María, compraría moneda extranjera. Es decir, ¿qué pasa cuando un país como China, por ejemplo, que hace 10 años, ahora no tanto, pero hace unos 10 años tenía 10% de superávit en cuenta corriente? ¿Qué pasaba? En dólares. Entraban por la cuenta capitales un montón de inversión directa extranjera. Ese país le sobraban dólares. En circunstancias normales, ese exceso de dólares debería llevar a una apreciación del yuan. O sea, en términos de ofertas relativas, la oferta del dólar ha subido. ¿Cómo se equilibra el mercado? Entra el Banco Central. ¿Para qué? Para comprar esos dólares excedentes y que el precio del dólar no caiga y por lo tanto el precio del yuan no suba. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que es un banco central. Y Estados Unidos evalúa qué tantas prácticas hay de ese tipo en los países, por ejemplo, China, México, Corea, Vietnam, Taiwán, los países con los cuales tiene algún desequilibrio comercial. Entonces, asuman también esto que ante esta situación usted es contratado por el gobierno chino, no China, para que elabore una defensa contra esta acusación. Usted debe evaluar, disculpen los errores de tipeo, siempre me pasan aunque lo leo 2 veces. Ustedes lo que tienen que hacer es un pequeño reporte con bullets, así, si ustedes China, deberían decirle esto a Estados Unidos, A, B, C, D, E, para defender de que yo no estoy manipulando la moneda. Entonces, lo que usted tiene que decir es criterios convencionales utilizados por el gobierno de Estados Unidos para acusar a un país de manipulador cambiario y digan si son ciertos. Luego utilicen otros indicadores y otros razonamientos para decir nosotros no estamos manipulando la moneda. Para lo cual les he puesto un anexo de variables macro, pero obviamente son unas 2 o 3, pero ustedes pueden buscar otras y otros conceptos, otros razonamientos para decir, yo China no estoy incumpliendo los criterios de Estados Unidos y en términos generales por estas variables yo digo que
o por estas razones lógicas, por este otro argumento, yo no estoy manipulando el tipo de cambio. Por lo tanto, yo no estoy manteniendo el yuan subvaluado. Entonces ahí tienen que sacar unos bullets de, incluso googleen, busquen, no se limiten, porque a veces uno ya tiene respuestas en algún paper, en algún artículo periodístico, y eso también vale, porque lo que hayan escrito otros, si ustedes lo consideran adecuado, lo que ustedes tienen que saber es si lo que leen de otro es correcto o no. O sea, ahí hay un juicio de valor de ustedes y ustedes ya ahí tienen que discernir si vale la pena o no ese argumento. Entonces, no es necesario que inventen todos los argumentos, algunos sí, pero si encuentran escritos ahí, uno puede ir viendo una data, el otro compañero puede ir viendo lo que está escrito. ¿Hasta ahí va bien? ¿Se entiende la pregunta? Adel dice sí, ¿alguien más? O alguien diga no en todo caso. Si alguien dice no, nos detenemos. Magali también dice sí ya. Entonces sigamos. Y entonces viene la siguiente pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es, asuma que Estados Unidos, luego de leer su informe, el que han hecho ustedes, considera que sus argumentos son muy pobres y por lo tanto decide imponer medidas compensatorias para compensar la manipulación cambiaria. Estados Unidos plantea a China dos opciones. Una, establecimiento de un arancel que compense la subvaluación cambiaria, o le dice a China, aprecia tu moneda. Uy, acá salió feo esto, pero miren, este es el precio en yuanes, entre el tipo de cambio yuanes por dólar. Esto da el precio en dólares al cual yo puedo vender. Por ejemplo, si el yuan si algo costara 680 yuanes a un tipo de cambio 6.8, China podría vender a Estados Unidos el producto en $100, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si China aprecia su moneda? El yuan se vuelve más fuerte, el tipo de cambio yuanes por dólar va a caer, ¿no? Y el precio de dólares va a subir, ¿cierto? Entonces, si China es obligado a apreciar su moneda, el precio en dólares al cual los chinos podrían vender en Estados Unidos va a ser más alto, ¿no? Como le dije siempre, imagínense que yo produzco un polo así con algodón peruano, así de marca, cuesta 300 soles, 350 soles, al tipo actual, de cambio actual lo puedo vender hasta en $100, pero si el tipo de cambio pasa a 7 soles por dólar, lo puedo vender hasta en 50 y seguir ganando la misma cantidad de soles. Al revés, si está en 3.50 el tipo de cambio y me lo bajan a 1.75, el precio al cual yo puedo vender la camisa medido en dólares se duplica. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es que China aprecie su moneda, que el denominador baje, que el yuan esté más fuerte respecto al dólar, o sea, el dólar compre menos yuanes. Y con eso van a cerrar un poco la brecha entre Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Y la otra opción es, ya, si tú no quieres mover esto, lo que yo voy a hacer es ponerte un arancel, de tal manera que ambos efectos sean lo mismo, que este precio, una vez apreciada la moneda, sea igual a este precio, una vez impuesto el arancel. O sea, si yo no quiero, si China dice, yo no voy a apreciar mi moneda porque soy autónomo, Estados Unidos también es autónomo, sobre todo en política comercial, el Ejecutivo tiene mucho poder para establecer medidas. El gobierno de Trump diría, ya, yo te voy a poner un arancel para que todo esto sea equivalente a la presión que yo quería. ¿Está claro? Juan Diego, los Sebastianes, ¿cómo van? ¿Está todo claro? Larisa, Luciento, ya. Entonces, ustedes tienen que ver cuál de las dos opciones, nuevamente, a pesar de que han hecho un informe pobre, según dice la pregunta, ahora los vuelven a contratar, tienen suerte, y les dicen, ya, ahora dígame, ¿qué acepto yo? Ya no pude convencer de que no manipulo. Ahora Estados Unidos, buena gente, me da dos opciones. ¿Cuál como China me convendría? O sea, ahí hay que evaluar pros y contras. Más que decir cuál me conviene, más importante es decir, estos son los del arancel respecto al tipo de cambio y estos son las desventajas del arancel respecto al tipo de cambio, ¿no? Y la tercera pregunta, bueno, esa es la segunda pregunta, como le digo, el gobierno chino le consulta nuevamente sobre cuál de las dos alternativas sería más conveniente.
Evalúe los pros y contras de ambas medidas. Apreciación del yuan versus imposición del arancel por parte de Estados Unidos a las exportaciones chinas, ¿no es cierto? Y recomienda al gobierno chino cuál medida le es más conveniente. Pregunta 3. ¿Cuál de las dos opciones considera usted que es más conveniente para una economía pequeña y abierta y que exporta commodities como Perú? O sea, ¿a Perú le convendría que China aprecie o que Estados Unidos le ponga arancel? O sea, ¿cuál de las dos en todo caso es menos mala o mejor? ¿Ya? ¿Qué les estoy añadiendo? Como anexo, esto es lo que Estados Unidos, perdón, lo que Estados Unidos pone como criterio para ver si están manipulando la moneda es que el superávit chino comercial con Estados Unidos sea mayor a 20 millones. Es un requisito que sí lo cumple. O sea, China le vende como 300.000 millones de superávit con Estados Unidos. Un déficit en cuenta corriente de más de 2% del PBI global. O sea, China con respecto a todo el mundo tenga un superávit de 2%. O que se vea que el Banco Central está siempre interviniendo en un solo sentido para mantener el tipo de cambio. Esos son los tres criterios, esos casi los pueden evaluar y decir no los cumple, si los cumple, pero tal vez algún criterio adicional pueden añadir. Y luego vienen ya los criterios que ustedes crean convenientes. Este es el tipo de cambio para que tengan una idea. Por acá es el artículo que les mostré sobre la situación del yuan está escrito por esta época cuando se esperaba que se aprecie el yuan. Pero las ideas son más o menos las mismas que ahorita que estamos. Entonces, esta es la evolución del yuan para que vean el tema. Por acá se ha depreciado un poco. Digamos, acá por este pedacito Trump tendría razón, sí o no. Y les pongo dos variables, como podría haber muchas más variables. Esta es la acumulación de reservas China, miren, de 200, 300 mil millones de dólares a mediados de la década pasada, con tanta intervención en el mercado cambiario, porque había dólares, y para evitar que el dólar se debilite, compraban dólares. El Banco Central, miren, hasta 4 billones de dólares en reservas, billones nuestros, o sea, millones de millones, o 4 trillones gringos fueron los que se acumuló China. Acá las reservas internacionales, ¿qué es? ¿Un flujo o un saldo? Nomás pregunta así para regresar a los temas. A ver, podría ser Larisa, que antes tenía su duda sobre el déficit fiscal y la deuda. ¿Las reservas serán saldo o flujo? Está bien, saldo, pero con pregunta. Está dudando, está dudando. Pero sí, está bien, Alejandro Lucía. Sí, son saldos. ¿Por qué? Porque cada año que yo tengo un superávit de cuenta corriente entran dólares. Para que el año compro dólares. Ese flujo, ese compra es un flujo. Pero cuando yo, digamos, por poner una figura, ese flujo lo meto a las bóvedas, hay un montón de dólares ahí. Esos dólares, las reservas internacionales, son saldo. Las compras que hago en el año es un flujo, porque que depende de la cuenta corriente, qué tantas exportaciones estoy teniendo, cuánta inversión directa extranjera está entrando, cuántos capitales están entrando. Yo compro. Esa compra, digamos, es el flujo. Cuando lo meto en mi bóveda del Banco Central con otros dólares de otras épocas que he comprado en otras épocas, eso es mi saldo. Es la cantidad de dólares que tengo al día de hoy. Ajá. Siempre esa diferencia, lo voy a estar fastidiando con esa diferencia. Otra variable que es importante es el déficit en cuenta corriente de China. Miren cómo va. Estuvo en 10%, ahora bajó a menos de 2%. O sea, ya les adelanto, si este dato es exacto, China no cumple un criterio de manipulación cambiaria, que es que tenga un superávit en cuenta corriente por encima de 2% con todo el mundo. Esta es una caída bien sistemática del superávit en cuenta corriente de China. Y eso es todo, pero ustedes pueden buscar mucho más variables que debe haber para decir, miren, yo creo que China no manipula porque si veo este número, esta variable está evolucionando de una forma tal que es lógico que China se haya depreciado un poco o es lógico que China, tengo una señal por esta variable de que China no manipularía porque si China estuviera manipulando ya se estaría reflejando en tal cosa, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio. Quieren hasta las... Si quieren, si mañana no tienen nada urgente, si quieren les doy hasta las 11. ¿Les parece?
pero nada más que eso para que quede encapsulado dentro de lo que sería la clase. No más tarde de las 11 me lo entregan, ¿les parece? ¿Prefieren a las 11 o a las 10? Y a 11 en punto, así, para que no, tampoco, después, si le doy más, se van a estar dándole vueltas. La evaluación va a ser va a estar en función de lo que, poco que saben del tema ahorita. O sea, no se asusten, sino lo que yo quiero es que reflexionen, piensen, usen su macro. En cada grupo hay un economista y entonces, hay un financista, ¿no? Y hay un administrador. Entonces, el grupo va a ser bastante equilibrado para que puedan aproximar el tema. ¿Qué más? ¿Qué más? Muchachos, por favor, y ahora Adele está que les insiste con llenar la encuesta. Es un requisito y como le decía, hay que cumplir con ese requisito porque en verdad ayuda a que es una práctica general. Perdón, Magali, ¿qué? ¿La extensión? ¿Qué significa la extensión? La extensión la extensión lo pueden hacer tipo PowerPoint en bullets. Por ejemplo, la pregunta 1 puede ser 5 o 6 bullets, menos, más. Y si tienen a la mano un gráfico para sustentar eso, perfecto. O sea, no le pongo extensión, puede ser, la primera pregunta pueden ser 2 páginas en PowerPoint. Lo más importante es que el bullet esté claro y bien explicado. No, yo les sugiero, en lugar de texto, porque la vez pasada sí había que integrar argumentos en forma más clara. Acá es como un listado de lavandería. Yo veo esto, 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 y creo que es mejor en este caso que sea un PPT, donde la primera pregunta puede ser 1 o 2 filminas, la cosa que hayan ideas, fuerza importantes, y puede ser más si es que añadan algún gráfico para sustentar lo que ustedes creen. Y la pregunta 2 también 1 o 2 páginas en filminas. Y la pregunta 3 también 1. O sea, entre 3 y 5 filminas con bullets suficiente, ¿no? Y así tampoco pierden tiempo en redactar. Ahorita lo que yo quiero es ver argumentos económicos, no calidad de reacción. El primer control sí vi más, también vi calidad de reacción y posteriormente también. Pero en es lo importante es qué argumentos tiene.